La religión siempre ha tenido una fuerza significativa en el espíritu del hombre y en el ser del hombre. Esa fuerza toma mayor envergadura cuando ciertas religiones se convierten en el único o la única tabla de salvación para algunos. Y por lo tanto incide en el espíritu del hombre que se esté alejado de cierta religión. La Europa de la Edad Media, en muchas áreas, la Europa occidental solamente conocía, y como dije, en muchas áreas, una sola religión. Esa sola religión era el catolicismo romano. El catolicismo romano, al mismo tiempo, establecía unos preceptos por los cuales solamente obedeciéndolos se podía tener acceso a Dios. Al mismo tiempo, el catolicismo romano establecía que el perdón de los pecados era prerrogativa de la organización religiosa que estaba establecida jerárquicamente. Pero no solamente la mano de la religión estaba, la religión, en este caso el catolicismo romano, estaba en la vida, no solamente en la vida continua del ser humano, el catolicismo romano tenía poder, sino también después de la vida, después de, ¿verdad?, de la muerte. El catolicismo romano extendía su brazo mediante el concepto del purgatorio y las misas por muertos y nomenarios, etcétera, etcétera. Indulgencia. Pero como era para muchos sectores de la Europa antigua la única religión, el único lugar donde se asentaba su fe, pues hablar de separarse del catolicismo creaba una crisis existencial en los seres humanos. Porque si no me baso en la vida espiritual, en lo que me enseña la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica Romana, ¿a dónde iré? Y según la Iglesia Católica, mi perdición, mi condenación era segura. Así ocurre en muchos sectores y todavía ocurre en muchos sectores. Oye, hermano, la pluralidad religiosa que disfrutamos en Puerto Rico es un fenómeno exquisito que conlleva mucho trabajo a aquellos que creen en la verdad, pero que sí da oportunidad a cada cual de creer lo que le venga en gana. A esa exclusividad religiosa Jesús le hizo frente. Leemos Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decid, vemos, vuestro pecado permanece. Oramos. Señor bueno, tú que controlas todas las cosas, yo vengo ante ti humillado en el nombre de Cristo, dándote gracias por mi salvación y porque a pesar de lo infiel que soy, tú te mantienes fiel, como dice el himno.
Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. En ese sentido, en la línea que llevamos, todavía muchas áreas del planeta tienen una sola religión, un solo pensamiento, una sola forma, una cosmovisión de ver las cosas. Y romper ese círculo con el Evangelio es un proceso que solamente el Espíritu de Dios, mediante la predicación misionera, puede hacer. Ese tipo de religiosidad monolítica no solamente ocurre en el plano espiritual, también ocurre en el plano político. Y los sistemas totalitarios tienden todo el tiempo a que las personas adoren al partido o adoren a los líderes, les rindan cierta pleitesía como aquellos que son los únicos que pueden darle la felicidad. Los reformadores rompieron ese círculo. La rotura fue inmensa porque fue la rotura lo que llamó Lutero la revuelta de Dios. La revuelta de Dios. Pero cuando Jesucristo irrumpe en Israel, hay un fenómeno desde el punto de vista religioso muy marcado. Se había creado una clase religiosa muy poderosa, representada en diferentes escuelas teológicas. Una de las más poderosas era el fariseísmo. Pero las clases religiosas habían logrado un acuerdo en que la unidad religiosa ocurría en el fenómeno de la sinagoga. La sinagoga era el centro de reunión religiosa del pueblo judío y por lo tanto, fuera de la sinagoga y fuera de las direcciones de los líderes religiosos de la sinagoga, no había búsqueda espiritual. Eso creó grupos disidentes. Los esenios, el grupo de Qumran, eran grupos disidentes de la línea sacerdotal en Israel y eran perseguidos y por tal razón tuvieron que moverse a áreas desérticas que posteriormente en el siglo XX se descubrieron sus escritos a mediados del siglo XX, pero eran grupos totalmente enemigos de la agrupación religiosa que había en Israel y consideraban al grupo de Israel un grupo apóstata, falto de espiritualidad correcta y que atacaban continuamente a tal nivel que habían levantado entre ellos lo que ellos llamaban el maestro de justicia, y el maestro de justicia era un gran líder que ellos tenían que enseñaba los conceptos del Qumran. Crearon diferentes prácticas religiosas, entre ellos varios bautismos y lavamientos y nuevas escrituras para ellos, y eran grupos de tendencia milenarista insistiendo en el fin del mundo y que ellos eran los únicos que se iban, pues, como usted puede esperar, a salvar. En medio de todo esto, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es una sanidad atípica. Utiliza barro, lo sana, y la fama de Jesús nuevamente comienza a difundirse. Ahora, el problema de esa señal, escuche bien, el problema de esa señal es que no estamos hablando de una persona corta de vista,
ni que tenía miopía o astigmatismo, o no cuantas más condiciones oculares. Estamos hablando de una persona que el pueblo y los padres testificaban que era ciego de nacimiento. Por lo tanto, a la edad que Jesús interviene como señal del reino en la vida de ese hombre, todos los que saben un poquito aquí de medicina, saben que cuando usted no utiliza unas partes de su cuerpo, ¿verdad?, estas se atrofian. Por lo tanto, no solamente era ciego de nacimiento, sino que prácticamente esa edad estaba totalmente atrofiado. A ese hombre Jesús le devuelve la vista. Y la fama de Jesús se empieza a difundir. Entonces eso molesta al fariseísmo del tiempo de Cristo. Y empiezan unas entrevistas un poquito violentas, pero basadas en lo que dice en el capítulo 9, versículo 22. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y aquí aparece una palabra importante que nos habla de la psicología de la religión en el ser humano. Miedo. La palabra miedo, la condición de miedo, que nunca debe estar presente en la vida de un creyente en relación a la verdad. Vivían con miedo, con terror, porque no solamente usted iba a ser considerado un paria dentro de su pueblo, sino que el acceso a Dios que usted interpretaba por medio de la sinagoga iba a ser truncado, cercenado, eliminado. Y la gente prefería mentir, incluyendo los padres de este hombre. Pero es interesante porque los fariseos van donde este hombre, porque los padres insistieron, pregúntenle a él, ya es mayor, no nos metan en este lío, ¿verdad? Y le preguntaron y entraron en una conversación teológica con un hombre que no tenía mayor preparación. Y él insistía, yo no sé, ¿verdad?, quién es. Yo solamente sé que antes yo era ciego y ahora yo veo. Y al no poder enfrentar la señal del reino, escuche bien, hermano, escuche bien, a no poder enfrentar la señal del reino, es expulsado de la sinagoga. En ese momento, en ese proceso, donde personalmente yo creo, no tiene que creer como yo, no creo mucha mella en ese hombre, ¿yo? Ser expulsado de la sinagoga, porque ya era despreciado por los fariseos. Ya él estaba maldito, según el fariseo. Pero ahí está el elemento de miedo que se utiliza en aquellos que consideran que su religión debe ser seguida a pie juntilla y que fuera de ella no hay vida ni salvación. En ese momento de crisis, donde los padres se sienten amenazados, donde el nombre de Cristo está difundido, donde el hombre que ya antes era ciego y ahora veía, y yo creo que no tengo que enfatizar mucho en la alegría que debe haber sido para ese hombre ver lo que nunca había visto. ¿Oyó, hermano? Porque era ciego de nacimiento. Usted se queda ciego hoy, yo me quedo ciego hoy, tenemos unas imágenes de muchos años y posiblemente la vida se nos hace un poquito más fácil, pero los ciegos de nacimiento siempre ha sido para mí un cuestionamiento y nunca me he atrevido a entrevistar a ninguno. No he tenido el valor, sinceramente, y he conocido ciegos de nacimiento
¿Cómo ellos crean imágenes? Al no tener referencias, ¿verdad? Como nosotros las tenemos. Al no saber colores. No sé si me estoy explicando. O sea, lo increíble que debe haber sido para ese hombre ver la gran señal de Jesús. Y en medio de toda esa crisis llega Jesús nuevamente. En el versículo 35, Jesús se acerca a este hombre expulsado de la sinagoga para darle otro tipo de vista, porque ya le había dado la vista física. Pero ¿de qué vale la vista física si tú no tienes la vista espiritual? Si no tienes el concepto correcto de salvación, si no tienes el concepto correcto de Dios, ¿de qué vale la vista física si no estás integrado, si no vives, si no ves la vida de la iglesia y del reino de Dios y del progreso del reino de Dios, que ocurre, que empieza en Génesis y aún en el siglo XXI el pueblo de Dios sigue presente en la historia, porque Dios controla la historia de la salvación y todo va dirigido a que el reino de Dios, representado en su última etapa, que es la iglesia, triunfe sobre todas las cosas. Por eso Cristo decía que ni aún las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús va al corazón de ese hombre, a la afirmación de vida. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en aquel que ha sido enviado para salvar a los suyos? Es una pregunta de peso, un título de peso. Juan utiliza un título muy pesado: Hijo de Dios. El hombre no entendía la pregunta en el sentido de a qué se refería Jesús, a quién se refería Jesús. Porque él consideraba a Jesús como aquel que lo sanó, pero posiblemente lo veía como un médico extraordinario, ¿verdad? O como un hombre con unas habilidades que nadie tenía. El versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dime quién es. Se había creado un hambre espiritual en este hombre. Él sabía que lo que había ocurrido en su vida, solamente Dios lo podía hacer. Solamente Dios podía irrumpir en la religión única de Israel, en la religión única de la Edad Media, en cualquier religión falsa. Solamente Dios irrumpe para poner el baluarte de salvación y la verdad, que solamente está en la persona de Jesús. Por eso que los mensajes ecumenistas comenzados en el siglo pasado y sus cánticos de sirenas en el siglo XXI van contra toda la proclamación del Evangelio, de la singularidad del nombre de Cristo para salvación. Por eso nosotros no tenemos reconciliación con ningún budista, ni tenemos reconciliación con ningún islámico. No tenemos que caminar juntos, porque hay un solo camino, y es el nombre de Jesús. Esta hambre que está en el corazón de este hombre, en el versículo 36, es el hambre que despierta el Espíritu de Dios. Entonces ocurre en el versículo 37 la revelación de Jesús, de esos relatos donde Jesús se declara
lo que Él es. Hay varios relatos, no son muy abundantes, pero están en la Escritura. Entonces el versículo 37 le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El que habla contigo es el Hijo de Dios. El que habla contigo es aquel que no solamente resolvió tu problema físico, sino también tu problema espiritual. La solución del problema espiritual del hombre, en pocas palabras, resumido, sin ninguna complicación, está en la persona de Jesús. Y no importa la religión, aunque sea única, en el valle donde vives, en la montaña, en el país donde vives, si no proclama a Jesús como único camino, es una religión falsa. Richard Wurmbrand estuvo perseguido en varios países comunistas, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa y principalmente ministró en Rumanía, donde hubo una dictadura comunista brutal, aunque nada como Corea del Norte. Y en una ocasión, en su país, en medio de toda la persecución que había contra el cristianismo, solapada por la propaganda, encontró a una mujer en la calle y le preguntó si ella conocía a Cristo. Y esa mujer respondió eufórica: ¿conoce usted a Cristo? Sí, yo conozco. ¿Usted ama a Cristo? Sí, yo amo a Cristo. Entonces ella se le tiró, dice, al cuello y lo abrazó y lo besó y lo besó. Y entonces él decía que empezó a responderle con los besos para que la gente pensara que era un familiar, porque se veía muy mal un clérigo besando a una mujer en la calle y mucho menos a una mujer joven. Y ella lo invita a su casa para que le siga hablando de Cristo. Y cuando llega a su casa y están comiendo, él descubre que esa mujer no sabía quién era Cristo. No sabía que había vivido, que había muerto por ella, que había resucitado. Pero él descubre, en ese relato bien interesante, descubre que esa mujer amaba a Cristo porque sus padres le habían enseñado a amar a Cristo. Y siempre le decían que Cristo era el que suplía en el hogar, que Cristo había salvado a su familia, pero al no tener la maravilla que ustedes tienen y tengo yo, de 1000 Biblias en su casa, al no tenerla, solamente le hablaban de recuerdos. Por eso es la importancia, hermano. Escuche bien, porque ustedes no entienden esa importancia. Muchos de ustedes no entienden esa importancia. La importancia que se lea la Escritura continuamente y repetitivamente, porque ustedes disfrutan la democracia. Pero si no tuvieran una Biblia, ¿cuántas veces agradecerían que la Escritura fue repetida y repetida y repetida? Y que ustedes puedan recitarla en su casa o en la soledad del dolor. Por eso cuando alguien me habla, pastor, ¿por qué repetimos el Padre Nuestro los domingos como si fuéramos católicos? ¿Y quién le dijo a usted que el catolicismo inventó el Padre Nuestro? Yo quiero saber, ¿quién le dijo eso a usted? Para yo darme el gusto de decirle bruto de mi parte. La repetición de la Escritura fue siempre la práctica desde el judaísmo. Recitar, repetir la Escritura como método de aprendizaje en el culto de adoración y en la vida de cada creyente. Se buscaba no solamente, hermanos, para que nuestra vida fuera fortalecida por Dios en el Espíritu Santo, por la Escritura, sino también, hermanos, para que esa palabra siempre esté recordada en nuestra vida. El que habla contigo, Él es. Versículo 38. Y dijo, creo, Señor, y le adoro. Interesante, ¿verdad? Se ve algo, porque cuando uno conoce a Jesús, bueno,
si verdaderamente conoces a Jesús, tus rodillas se doblan automáticamente. Porque en Él encuentras la fuente de vida eterna. No solamente la sanidad física encontró este hombre, sino la sanidad de su alma. Y allí él entendió la grandeza del maestro y cómo ser expulsado de la sinagoga, o ser expulsado de Roma, o ser expulsado donde quiera, no vale nada si tú has encontrado a Jesús. Es interesante porque los versículos 39, 40 y 41 son un poco sorpresivos. Versículo 39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Citando a Isaías, número 1, y número 2, en forma sarcástica. Porque los fariseos decían que veían, esos sí que estaban ciegos. Pero aquellos que buscaban decían: no veo, aquí está la luz que te va a guiar para ver. Porque uno de los primeros elementos que crea el Espíritu de Dios en la regeneración es reconocer que tú eres un pecador que necesita a Dios. Entonces, en el versículo 40, los fariseos, esos muchachos eran touching. ¿Sabes lo que es un touching, verdad? Eran flores que se marchitaban si las tocaban. Como dice la frase, ¿verdad? Perdona, flor, si te marchité. Y en el versículo 40 los muchachos se sienten aludidos. Siempre están detrás de Jesús, molestando a Jesús. Habían cogido palos demás, pero ellos no querían rendirse. Porque, escucha bien, el soberbio y el orgulloso nunca se rinde. Por eso es que se muere. Y pasa la historia como si nada. Hay un libro de Nemesio Canales, un libro que todos deberían leer, una obra, El héroe galopante, de Nemesio Canales, el gran escritor puertorriqueño. Y en El héroe galopante, para resumir, ¿verdad?, la obra de teatro, el cuento, se llama héroe galopante porque es un hombre que es enfrentado por otro y el otro le va a dar una pela y el tipo sale corriendo y la gente empieza a bromear: mira cómo va a caer la gallina esa, y él va corriendo así, corriendo, ¿ves? Y va corriendo por todos lados y aquel hombre por detrás buscando arrancarle la cabeza, y él seguía corriendo más rápido que él y no lo alcanzaron. Y se llama el héroe galopante, hermano, porque posiblemente se ganó el título de cobarde, pero él decía: soy cobarde pero estoy vivo. Oiga, y en la obra tremenda, léalo, Héroe Galopante, hay un intercambio entre la gente que lo critica, familia que lo critica, y él dice: pero que usted quiere que yo enfrente a ese hombre que yo no podía con él. Y por eso se llamaba el héroe galopante, porque galopó como un caballo y nadie lo alcanzó. Oiga, y eso es muy, muy importante por lo que estamos presentando ahora. Los fariseos, en vez de ser héroes galopantes y darse cuenta que no podían con Jesús, fueron aumentando en su orgullo y en su soberbia y en su odio, continuamente enfrentando al maestro, y el maestro cada día más le daba un golpe. Por lo tanto, decidieron asesinarlo, porque no podían ser hombres y mujeres de estatura y decir: estoy equivocado y no puedo, sino que estaban casados con su orgullo y con su posición religiosa. Por eso el versículo 40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, ¿qué hacen allí? De presentado, gente incordia. Al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Vieron? Se sintieron aludidos. ¿Tú quieres decir que nosotros somos ciegos? Y yo me imagino, ¿verdad?, los fariseos mirando: mira, este nos dijo ciego. Como Jesús era un hombre manso, ¿verdad? Jesús era, bueno, Dios en la tierra.
Yo he visto situaciones en las películas, usted sabe, como en Hollywood y en series de televisión norteamericanas, que hay un continuo así, molestia de los familiares con una esposa, con una nuera, y yo siempre le digo a mi esposa, se nota que no es puertorriqueña. Pues llega a ser puertorriqueña, esa suegra no pasa esa vuelta. Pero la situación se tiene que crear, ¿verdad?, para crear el ambiente de la comedia. Y ahí estaban ese grupo de orgullosos enemigos de Jesús, recibiendo lo que merecían por insistir en su orgullo. En el versículo 41, Jesús les contesta, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¡Wow! Si tomaras tu orgullo y lo pusieras al pie del Maestro, si tomaras tu soberbia y la pusieras a los pies de Jesús, si tomaras tu condición pecaminosa y la aceptaras y la rindieras a los pies de aquel, no tendrías pecado. Pero lamentablemente Jesús le dice, mas ahora pues decir, vemos, vuestro pecado permanece. Y es interesante, hermano, hay un peso importante en esa última declaración de Jesús. No es solamente espiritual. Los fariseos veían físicamente al Maestro y veían las señales increíbles y estaban ciegos. Ciegos, hermano. Pero esa ceguera que se convertía prácticamente en una ceguera física venía por su ceguera espiritual profunda. Es la ceguera, hermano, de no ver en Jesús lo que vio el hombre ciego. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Pues yo vengo a adorarte. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Te pedimos, Señor, que esa palabra se atesore en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. La religión siempre ha tenido una fuerza significativa en el espíritu del hombre y en el ser del hombre. Esa fuerza toma mayor envergadura cuando ciertas religiones se convierten en el único o la única tabla de salvación para algunos. Y por lo tanto incide en el espíritu del hombre que se esté alejado de cierta religión. La Europa de la Edad Media, en muchas áreas, la Europa occidental, solamente conocía, y como dije, en muchas áreas, una sola religión. Esa sola religión era el catolicismo romano. El catolicismo romano, al mismo tiempo, establecía unos preceptos por los cuales solamente obedeciéndolos, leemos Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos,
no tendríais pecado, mas ahora porque decid, vemos, vuestro pecado permanece. Oramos. Señor bueno, tú que controlas todas las cosas, darse del catolicismo creaba una crisis existencial en los seres humanos. Porque si no me baso en la vida espiritual, en lo que me enseña la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica Romana, ¿a dónde iré? Y según la Iglesia Católica, mi perdición, mi condenación era segura. Así ocurre en muchos sectores y todavía ocurre en muchos sectores. Oye, hermano, la pluralidad religiosa que disfrutamos en Puerto Rico es un fenómeno exquisito que conlleva mucho trabajo a aquellos que creen en la verdad, pero que sí da oportunidad a cada cual de creer lo que le venga en gana. A esa exclusividad religiosa Jesús le hizo frente. Yo vengo ante ti humillado en el nombre de Cristo, dándote gracias por mi salvación y porque a pesar de lo infiel que soy, tú te mantienes fiel, como dice el himno. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. En ese sentido, en la línea que llevamos, todavía muchas áreas del planeta tienen una sola religión, un solo pensamiento, una sola forma, una cosmovisión de ver las cosas. Y romper ese círculo con el Evangelio, se podía tener acceso a Dios. Al mismo tiempo, el catolicismo romano establecía que el perdón de los pecados era prerrogativa de la organización religiosa que estaba establecida jerárquicamente. Pero no solamente la mano de la religión estaba, la religión, en este caso el catolicismo romano, estaba en la vida, no solamente en la vida continua del ser humano, el catolicismo romano tenía poder, sino también después de la vida, después de, ¿verdad?, de la muerte. El catolicismo romano extendía su brazo mediante el concepto del purgatorio y las misas por muertos y nomenarios, etcétera, etcétera. Indulgencia. Pero como era para muchos sectores de la Europa antigua la única religión, el único lugar donde se asentaba su fe, pues hablar de separación